We give ourselves to you, great God, gods of this land. ¿Sabías que algunas de las mayores tragedias de la historia no comenzaron con guerras, sino con decisiones silenciosas, tomadas lejos de los campos de batalla? Antes de que las ciudades caigan, antes de que las naciones sean destruidas, la oscuridad suele instalarse primero dentro de los palacios, en los lugares de poder, donde decisiones ocultas moldean el destino de miles de personas. La Biblia revela la historia de un rey que llevó a toda una nación al colapso espiritual y moral, sin que el pueblo se diera cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Su nombre era Manasés, rey de Judá. Un hombre que transformó la fe en idolatría, que reemplazó la verdad por prácticas paganas, que derramó sangre inocente y alejó por completo al pueblo de Dios. Un rey que comenzó su reinado siendo muy joven, con todo a su favor, pero que se convirtió en el gobernante más temido y perverso de la historia bíblica. Pero esta no es solo una historia antigua. La trayectoria de Manasés revela cómo el poder sin temor a Dios corrompe, cómo las malas decisiones en la cima afectan a generaciones enteras y cómo el silencio frente al error puede destruir una nación desde dentro. Lecciones que siguen siendo inquietantemente actuales. Hoy conocerás los secretos oscuros del reinado de Manasés. Entenderás por qué su nombre quedó marcado como sinónimo de miedo y destrucción, y descubrirás el mensaje profundo que esta historia trae para nuestros días. Si deseas fortalecer tu fe, comprender la Biblia en profundidad y ver las Escrituras con claridad frente a los desafíos del mundo actual, este canal es para ti. Aquí, en Discípulos de la Biblia, no solo contamos historias, revelamos lecciones espirituales, advertencias profundas y verdades eternas que fortalecen el caminar con Cristo. Manasés sube al trono con apenas 12 años de edad. Hereda el reino después de la muerte de su padre, el rey Ezequías. Ezequías había sido un rey fiel que buscó verdaderamente al Señor. Judá había vivido tiempos de reforma espiritual y esperanza, pero la fe del padre no garantizó el corazón del hijo, porque cada persona responde por sus propias decisiones, y Manasés elegiría un camino completamente diferente. Judá vivía rodeada de grandes imperios y amenazas constantes. El miedo formaba parte de la rutina del pueblo y de los gobernantes. En lugar de confiar en Dios, Manasés comenzó a confiar en atajos. Creyó que mezclar la fe le traería seguridad y control, pero negociar principios espirituales siempre tiene un alto costo. La Biblia muestra que la desviación comienza antes de la caída visible, y el corazón del rey ya se estaba alejando del Señor. La primera acción de Manasés fue deshacer lo que era correcto. Reconstruyó los altares paganos que su padre había destruido. Estos altares estaban en las cumbres de las colinas, lugares donde el pueblo adoraba a dioses falsos. La idolatría volvió a parecer algo normal. Cuando el error se vuelve rutina, nadie percibe el peligro. Y Judá comenzó a retroceder espiritualmente. Manasés no solo permitió la idolatría, la fomentó, la lideró y dio ejemplo al pueblo. El rey levantó altares dedicados a Baal, construyó imágenes de acera dentro del reino. El pueblo comenzó a adorar al sol, la luna y las estrellas. La creación pasó a recibir la honra que pertenece al Creador, y esto fue una afrenta directa al Dios de Israel. La situación empeora cuando el pecado entra en el templo. Manasés construyó altares paganos dentro de la casa del Señor. El lugar santo fue profanado sin ningún temor. Dios pasó a ser tratado como uno más. El templo dejó de ser símbolo de alianza y pasó a ser testigo de la rebeldía del rey. Cuando la adoración se corrompe, todo comienza a caer.
La idolatría abrió puertas aún más peligrosas. Manasés se involucró con la hechicería y la adivinación. Consultó a médiums y espíritus familiares, todo aquello que Dios había prohibido claramente. El rey buscaba control sobre el futuro, pero quien busca lo oculto termina atrapado en el engaño, y el reino comenzó a cosechar las consecuencias. La maldad de Manasés no quedó solo en lo espiritual. Se convirtió en violencia dentro del propio reino. La Biblia dice que derramó mucha sangre inocente. Personas indefensas fueron asesinadas en Jerusalén. La ciudad santa se llenó de miedo y dolor. Cuando el temor de Dios desaparece, los límites se pierden y el poder comienza a destruir vidas sin piedad. Aun frente a tanta maldad, Dios no guardó silencio. El Señor envió profetas para advertir al rey y al pueblo. Llamados al arrepentimiento fueron hechos muchas veces. Advertencias claras resonaron dentro de Judá. Pero Manasés y el pueblo no quisieron escuchar. La conciencia fue sofocada por la rebeldía, e ignorar la corrección siempre trae consecuencias. Antes de continuar, si esta historia está edificando tu vida, suscríbete ahora al canal Discípulos de la Biblia. Deja tu like para fortalecer este contenido. Aquí revelamos las Escrituras con profundidad y verdad, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. El juicio de Dios comienza a acercarse a Jerusalén, y el orgullo de Manasés será quebrantado de forma humillante. La maldad de Manasés no se detuvo en los altares falsos, avanzó hacia prácticas aún más profundas y peligrosas. La Biblia dice que hizo pasar a sus hijos por el fuego, un ritual cruel ligado a dioses paganos. La vida humana perdió valor frente a la idolatría. El corazón del rey estaba completamente endurecido, y Judá comenzó a actuar peor que las naciones vecinas. Este acto revela hasta dónde puede llevar el pecado a una persona. Manasés no estaba confundido ni engañado. Insistía conscientemente en el camino de la rebeldía. El rey eligió enfrentar directamente al Señor, y cuando un líder se pierde, el pueblo sufre junto a él. La influencia del trono moldea el comportamiento de la nación. Judá fue siendo empujada hacia un abismo espiritual. La Biblia afirma que Jerusalén se llenó de sangre inocente. Manasés persiguió y mató a personas sin culpa. Vidas fueron silenciadas dentro de la ciudad santa. El miedo comenzó a gobernar las calles. Cuando el temor de Dios desaparece, la injusticia crece. El poder se convierte en instrumento de opresión, y la ciudad conocida por la alianza se volvió sinónimo de terror. Aún así, Dios no abandonó a Judá sin advertencia. El Señor envió profetas para confrontar al rey. Ellos anunciaron corrección y llamaron al arrepentimiento. La puerta de la misericordia aún estaba abierta, pero Manasés no quiso escuchar la voz de Dios. La rebeldía apagó la conciencia, e ignorar la verdad siempre trae consecuencias graves. Entonces Dios declaró algo que hizo temblar la tierra. El juicio se acercaba a Jerusalén. La Biblia dice que los oídos de quienes lo oyeran zumbarían. Judá sería juzgada como Samaria había sido. La imagen era clara y aterradora, como un plato limpio que se voltea boca abajo. La ciudad sería vaciada y humillada. Esta palabra mostraba que el límite había sido alcanzado. Años de idolatría y violencia habían acumulado culpa. El juicio no vendría por casualidad. Era el resultado de decisiones repetidas. Manasés había empujado a la nación lejos de Dios, y ahora el peso de esas decisiones comenzaba a caer. El tiempo de la corrección estaba llegando. Manasés aún se sentía poderoso en el trono. Creía que nada podría alcanzarlo. Pero ningún rey es mayor que la justicia de Dios. El Señor permite que el orgullo llegue a su límite, para luego ser quebrado de manera dolorosa. Y la respuesta divina vino por medio de un imperio. Asiria se levantó contra Judá. El ejército asirio invadió la región con toda su fuerza. La Biblia dice que los comandantes capturaron a Manasés.
El rey fue apresado con ganchos y cadenas de bronce. Aquel que hacía temblar al pueblo ahora era humillado. El trono no ofreció ninguna protección. El poder humano se mostró frágil y Manasés fue llevado cautivo a Babilonia. El viaje no fue de honor, sino de vergüenza. El rey salió de Jerusalén como prisionero, sin corona, sin guardias y sin autoridad. Todo lo que había construido quedó atrás. El silencio de la prisión reemplazó el ruido del palacio. La realidad finalmente se impuso. El orgullo fue quebrado a través del dolor. En aquel lugar de humillación, algo comenzó a cambiar. Manasés ya no tenía control sobre nada. No había dioses falsos para protegerlo. No había poder para negociar. Solo quedaba reconocer su propia culpa. El fondo del abismo reveló la verdad, y el corazón del rey comenzó a quebrantarse. En la prisión, Manasés ya no tenía trono ni poder. No había soldados para protegerlo. No había ídolos para salvarlo. El silencio ocupó el lugar de la gloria. Las cadenas recordaban cada decisión equivocada. El rey que aterrorizó Jerusalén ahora estaba solo, y por primera vez no podía huir de la verdad. Lejos del palacio, Manasés comenzó a reflexionar. Todo lo que había construido se había perdido. Los altares, el poder y la influencia quedaron atrás. Solo quedaba la culpa delante de Dios. El orgullo fue quebrado por el dolor. La soberbia dio lugar a la desesperación. Y en el fondo del abismo, el corazón comenzó a cambiar. La Biblia dice que en su angustia, él buscó al Señor. No fue una oración superficial, fue un clamor sincero de quien no tenía salida. Manasés se humilló profundamente. Reconoció sus pecados delante del Dios de sus padres, el mismo Dios que él había despreciado. Ahora era el único a quien podía acudir. Este momento marca un giro inesperado. El rey más perverso se inclina delante de Dios. No hubo excusas ni justificaciones. Hubo arrepentimiento verdadero. Manasés reconoció que había hecho lo malo. Entendió que sus decisiones habían traído destrucción y se colocó completamente dependiente de la misericordia divina. La Biblia revela algo sorprendente en este punto. Dios escuchó la oración de Manasés. El Señor se dejó aplacar por la súplica del rey. Esto muestra la grandeza de la misericordia divina. Ningún pecado es mayor que el arrepentimiento sincero. Incluso alguien tan distante puede ser alcanzado cuando el corazón se quiebra delante de Dios. Entonces sucede algo que nadie esperaba. Manasés es liberado de la prisión, es llevado de regreso a Jerusalén, de vuelta al reino que había corrompido, pero no de vuelta con el mismo corazón. La experiencia de la caída dejó marcas profundas y ahora sabía quién gobernaba verdaderamente. Al regresar, Manasés reconoce algo esencial. El Señor es el único Dios verdadero, no los ídolos que había levantado, ni los pactos que había hecho, sino el Dios de Israel vivo y justo. La humillación trajo entendimiento, y el rey regresó diferente de como salió. La primera batalla de Manasés no fue externa, fue contra el propio pasado que había construido. Comenzó a deshacer todo lo que había hecho mal. El arrepentimiento ahora debía convertirse en acción. No bastaba sentir remordimiento, era necesario corregir el camino. Y el rey inició esta difícil reconstrucción. Manasés quitó los dioses extranjeros del templo, arrojó fuera los ídolos que había colocado allí, derribó altares falsos dentro y fuera de Jerusalén. Lo que antes defendía, ahora lo rechazaba. El rey destruía con sus propias manos sus errores. Cada acto mostraba un cambio verdadero, porque el arrepentimiento real siempre produce transformación visible. Después de eso, Manasés restauró el altar del Señor, ofreció sacrificios de comunión y gratitud, llamó al pueblo a servir al Dios de Israel. El templo volvió a respirar reverencia, pero las marcas del pasado aún estaban allí.
Años de pecado no desaparecen de un día para otro, y Judá necesitaría tiempo para sanar. Aún arrepentido, Manasés no logró borrar el pasado. El pueblo todavía cargaba hábitos incorrectos por muchos años. La Biblia dice que seguían sacrificando en los lugares altos, incluso diciendo servir al Señor. El pecado que se vuelve costumbre tarda en ser arrancado. Las marcas de la idolatría aún estaban vivas en Judá y las consecuencias colectivas comenzaban a manifestarse. Cuando Manasés murió, dejó un reino debilitado. Su hijo Amón asumió el trono y rápidamente volvió a los caminos de la idolatría. No siguió el arrepentimiento de su padre. El mal reapareció como un eco del pasado. Judá volvió a caminar en círculos espirituales y la inestabilidad se apoderó del reino. Manasés también intentó proteger Jerusalén físicamente. Reforzó los muros y organizó el ejército. Colocó comandantes en las ciudades fortificadas. Era como alguien que despertó demasiado tarde ante el peligro. Por fuera, buscaba seguridad militar. Por dentro, intentaba restaurar la fe del pueblo. Pero la obediencia tardía no borra decisiones antiguas. Amón reinó por poco tiempo. Sus propios siervos conspiraron contra él. El rey fue asesinado dentro del palacio. La sangre derramada reveló el caos interno. El pueblo colocó a Josías en el trono, un joven rey con el corazón vuelto al Señor. Pero el daño ya era demasiado profundo. Josías inició una gran reforma espiritual. Los altares falsos fueron destruidos, las imágenes fueron quebradas, el culto al Señor fue restaurado, el libro de la ley fue hallado en el templo, y el rey se humilló delante de Dios. Pero el juicio ya estaba decretado sobre Judá. La caída de Jerusalén no fue repentina, se construyó a lo largo de décadas. Decisiones equivocadas se acumularon. Advertencias fueron ignoradas, el pecado se volvió cultura y el juicio llegó como consecuencia, exactamente como Dios lo había anunciado. La historia de Manasés deja una lección profunda. Dios perdona a quien se humilla de verdad, pero las consecuencias pueden alcanzar generaciones. Nadie juega con el pecado sin pagar un precio. Jerusalén cayó por decisiones humanas. Pero la misericordia de Dios siguió existiendo y la invitación final es elegir hoy el camino correcto. Si esta historia está hablando contigo, si muestra que las decisiones tienen peso eterno, suscríbete ahora al canal Discípulos de la Biblia. Aquí aprendemos de las Escrituras. Deja tu like para que este mensaje llegue a otros, porque la palabra de Dios sigue viva y aún confronta y transforma corazones.